Comienza el fin. ¿La Tercera Guerra Mundial ya comenzó? ¿Cuáles son las causas y qué consecuencias traerá para el futuro económico, político y social? Cuando estalla un conflicto armado mundial, los inversionistas enfrentan múltiples riesgos. La volatilidad de los mercados aumenta drásticamente con fluctuaciones salvajes en los precios de los activos, especialmente en las acciones y en los bonos. Las tensiones geopolíticas suelen llevar a caídas en los mercados financieros debido a la incertidumbre, lo que podría generar pérdidas significativas en tu portafolio de inversión si no entiendes bien la situación. Además, históricamente vemos que es común que los mercados cierren y que los gobiernos impongan controles de capital y te quedes sin acceso a tu dinero. Por si fuera poco, las interrupciones en el comercio global y en las cadenas de suministro pueden afectar industrias claves, lo que disminuye el valor de las empresas vinculadas a estos sectores e incluso derramarse a la economía en general y causar una recesión. Los activos denominados en monedas locales también pueden sufrir devaluaciones rápidas y los aumentos en los costos de materias primas como el petróleo pueden generar presiones inflacionarias. En un escenario de guerra, la falta de confianza en la estabilidad económica global impulsa a los inversionistas hacia activos refugios como el oro, pero muchos otros activos pueden perder valor rápidamente. E incluso si inviertes en oro, ha habido casos en donde el gobierno simplemente lo confisca para fondearse. ¿Pero estamos hablando de un escenario real o solamente es amarillismo y clickbait para vender contenido? Por cierto, si eres nuevo en el canal, me llamo Van Javi, soy un asesor financiero independiente certificado y que ha ayudado a muchas personas con espíritu independiente, apasionados por explorar verdades ocultas y que quieren tener el control directo de su dinero a encontrar la autonomía y formas probadas y seguras de gestionar su futuro financiero, político y familiar. Mi objetivo es darte las soluciones que te permitan vivir de manera más libre y protegido o protegida de posibles manipulaciones externas. Si es algo que te gusta o resuena contigo, considera suscribirte a mi canal para mantenernos en contacto. Entonces, ¿estamos tocando la puerta de la Tercera Guerra Mundial? ¿Debe ser esto una preocupación genuina o estamos siendo demasiado alarmistas? Primero preguntémonos, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Te has preguntado acaso por qué no hay nadie abogando por la paz o dónde están los esfuerzos serios para resolver todos los conflictos armados que han estallado en los últimos años? La primera víctima de la guerra es la verdad, y ese es el mayor problema al que nos enfrentamos hoy. La verdad es que no hay mucha información confiable allá afuera que nos pueda alumbrar al verdadero incentivo detrás del empuje de guerra en diferentes regiones. Obviamente nada es tan sencillo como una simple explicación de causa y efecto, pero hoy te voy a contar algo de lo que nadie está hablando mientras todos se concentran en razones más superficiales que justifican de diferentes formas. ¿Te gustaría saber por qué tantos países que se ostentaban como naciones pacíficas están siendo arrastradas a un conflicto mundial? Imagina que es 1944 y el mundo todavía está en medio de la Segunda Guerra Mundial. Las naciones están exhaustas y todos saben que el conflicto no puede durar mucho más. Pero hay un gran problema en el horizonte. Después de la guerra, ¿cómo le van a hacer las naciones para construir unas economías que han sido devastadas por la guerra para evitar otra catástrofe económica como la Gran Depresión? Los líderes mundiales, conscientes de esto, deciden que necesitan un nuevo sistema económico global que asegure la estabilidad y evite el caos económico que podría desatarse al final de la guerra. Así es como 730 delegados de 44 países se reúnen en un pequeño hotel en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, en julio de 1944. En esta conferencia, dos de los economistas más influyentes de la época, John Maynard Keynes del Reino Unido y Harry Dexter White de Estados Unidos, presentan sus visiones para un nuevo orden mundial. Keynes propone un plan ambicioso que incluiría la creación de una moneda internacional llamada Bancor y un sistema de compensaciones para equilibrar las balanzas comerciales entre los países. Sin embargo, los Estados Unidos, emergiendo como la nueva superpotencia mundial, tienen su propia propuesta defendida por White. El plan de White, que finalmente prevalece, es menos revolucionario pero más práctico para los intereses estadounidenses. En lugar de una nueva moneda internacional, se decide que el dólar estadounidense será la moneda de referencia mundial y la única respaldada por oro. Los otros países fijarían el valor de sus monedas en relación con el dólar, creando un sistema de tipos de cambio fijos, algo que en retrospectiva le ha traído muchos problemas a Estados Unidos desde entonces. Además, se establecieron dos instituciones clave para garantizar la estabilidad económica global: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que luego se convertiría en el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional se encargaría de supervisar el sistema de tipos de cambio y proporcionar préstamos a países con problemas de balanzas de pagos, mientras que el Banco Mundial financiaría la reconstrucción de Europa y el desarrollo de otras naciones. Este sistema, conocido como el Acuerdo de Bretton Woods, dio forma al nuevo orden mundial económico y sentó las bases de la economía durante las siguientes décadas. Estableció el dólar como la moneda dominante en el comercio internacional y permitió la reconstrucción de Europa y Japón, que se convirtieron en economías poderosas. Sin embargo, con el tiempo, este sistema comenzó a mostrar grietas.
La teoría de Keynes para administrar la economía ganó tracción y los gobiernos comenzaron a abusar de ella. En los años 60 y 70, los gobiernos empezaron a gastar de más con la excusa del keynesianismo y se abrió la caja de Pandora que nos traería al problema que enfrentamos hoy. En ese momento, el problema fue particularmente difícil para Estados Unidos, que imprimió más dólares de los que podía respaldar con oro para financiar el despilfarro del gobierno, y eso llevó a una pérdida de confianza en el dólar, que finalmente obligó en 1971 al presidente Richard Nixon a anunciar que Estados Unidos abandonaba el patrón oro, poniendo fin así al sistema de Bretton Woods y al sistema financiero respaldado por el oro. Pero las implicaciones de la conferencia fueron enormes. No solo estableció un nuevo orden económico mundial que se ha ido corrigiendo hasta llegar a lo que tenemos hoy, sino que le permitió a los gobiernos que incumplieran con el pago de sus deudas que tenían al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y se reinició el sistema financiero. ¿Todo esto empieza a sonarte familiar? Lo anterior es muy importante porque es algo que ha pasado desapercibido por la mayoría de los analistas. En Internet hay bastantes versiones sobre las razones y causas de las guerras. Normalmente en las escuelas, los periódicos, en el Internet e incluso en el contexto más cotidiano nos dicen que las causas de las guerras son: primero, se habla de que una de las principales causas de las guerras son las disputas territoriales. Un ejemplo fácil es el caso de China y Taiwán. Este conflicto se origina de la pregunta de que si Taiwán es parte de China o no. Otros ejemplos podrían ser la disputa entre India y Pakistán por la región de Cachimería, donde la cuestión de a quién pertenece el territorio ha llevado décadas de tensión y violencia. Luego están las ambiciones expansionistas. Un ejemplo actual es la narrativa oficial de Vladimir Putin en Rusia y la guerra en el este de Europa. Nos dicen que si Putin tiene éxito no se detendría ahí, sino que continuaría hacia el oeste para expandir su influencia por toda Europa, reviviendo así el temor de una expansión imperialista. Yo no creo que este sea el caso, sin embargo, alguien tiene que ser culpado en la narrativa oficial para tapar el motivo que en unos momentos voy a compartir contigo. Sin embargo, ciertamente, en la historia tenemos ejemplos de este tipo de ambiciones. Las guerras de conquista no son nuevas en la historia. Las campañas de Napoleón, por ejemplo, muestran cómo un líder con deseos expansionistas pueden desencadenar conflictos que afectan a todo un continente. También se habla de los sistemas de alianzas como un factor importante en la escalada de conflictos. Piensa en la Primera Guerra Mundial, donde el asesinato de un archiduque activó una compleja red de alianzas, llevando a una guerra que involucró a gran parte del mundo. Hoy en día hay analistas que se atreven a insinuar que hoy vemos algo similar con la OTAN y BRICS. Pero BRICS no es una alianza militar ni mucho menos. Pero nos venden que estos dos bloques tienen intereses muy diferentes y que un conflicto que involucre a algún miembro puede escalar rápidamente a algo mucho mayor debido a estas alianzas. Finalmente, el nacionalismo o el populismo también se citan como causas de la guerra. Aunque estos términos a menudo se usan de manera conveniente según la narrativa que se quiera impulsar. Por ejemplo, el ascenso de figuras políticas como Donald Trump se desprestigian al usar estas etiquetas porque a pesar de que fueron electos de manera democrática, se oponen a los intereses de los poderes que quisieran ser. La Segunda Guerra Mundial es un caso más claro donde el nacionalismo extremo fue un motor importante detrás de las acciones de la Alemania nazi. Entonces, ya sean disputas territoriales, ambiciones expansionistas, sistemas de alianzas o el nacionalismo o el populismo, estas explicaciones son ampliamente aceptadas en el mundo en general, formando la base de cómo entendemos la guerra en la actualidad. Sin embargo, hay un pequeño factor poco conocido que puede explicar todas las guerras, y ese es el factor económico. Veamos el caso de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles se firmó en 1919 para terminar la Primera Guerra Mundial. El tratado impuso duras condiciones a Alemania culpándola por la guerra y exigiendo reparaciones masivas. El pago de las indemnizaciones devastaron la economía alemana y la llevaron a la famosa hiperinflación de 1923. Las condiciones eran insostenibles y la crisis económica resultante creó las condiciones para el ascenso de Hitler, que capitalizó este descontento, prometiendo restaurar la grandeza de Alemania y revirtiendo las imposiciones del tratado. El Tratado de Versalles fue muy duro contra Alemania, que ya estaba devastada por la guerra. Estas sanciones buscaban debilitar a Alemania para que no pudiera volver a amenazar la paz en Europa. Sin embargo, contradictoriamente, el resultado fue totalmente opuesto. Incluso Keynes, que era británico, criticó severamente el tratado y en su obra Las consecuencias económicas de la paz, predijo que las reparaciones excesivas y las sanciones económicas devastarían a la economía alemana, creando inestabilidad política y social. Keynes advirtió que el tratado no solo era injusto, sino que sembraría las semillas de un conflicto futuro, ya que la economía alemana, bajo tanta presión, no podría recuperarse, lo que llevaría a resentimientos que eventualmente contribuirían al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Hoy,
Sabemos que Keynes tenía razón y no podemos más que preguntarnos si el ascenso de Hitler se hubiera podido dar bajo otras circunstancias. ¿Quieres conocer la razón económica detrás del empuje actual hacia una guerra mundial? En los años 60 y 70, los gobiernos empezaron a gastar de más con la excusa del keynesianismo y se abrió la caja de Pandora que nos traería al problema que enfrentamos hoy. Las implicaciones de la conferencia fueron enormes. No solo estableció un nuevo orden económico mundial que se ha ido corrigiendo hasta llegar a lo que tenemos hoy, sino que le permitió a los gobiernos que incumplieran con el pago de sus deudas que tenían al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y se reinició el sistema financiero. Hoy el sistema financiero pende de alfileres y todo es culpa de la pésima administración de los gobiernos en todo el mundo. Usando la teoría de Keynes como excusa, los gobiernos han gastado en déficit año tras año tras año sin ponerse a pensar en cómo diablos van a pagar sus deudas. Hoy en día hay una crisis en la deuda soberana monumental que amenaza con llevarse todo el orden mundial entre las patas. El problema es crítico, porque los gobiernos en todo el mundo corren el riesgo de irse a la bancarrota y los políticos en turno corren el riesgo de perder sus trabajos y sus privilegios. Lo que pasa es que, así como a veces se inflan burbujas en el sector privado, hoy la burbuja está en las finanzas públicas. Pero hoy no podemos abandonar el estándar de oro como lo hizo Estados Unidos en los 70s. Hoy los gobiernos necesitan una excusa para incumplir el pago de las deudas. ¿No me crees? Kristalina Georgieva es la directora del Fondo Monetario Internacional y es una de las partes que está abogando por un nuevo momento Bretton Woods, inspirado por el sistema de cooperación económica global que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Esta propuesta se centra en la necesidad de una acción colectiva frente a los desafíos globales como la crisis climática y las crecientes desigualdades económicas. Pero escondido a plena vista está el aspecto crucial de su planteamiento: la situación de la deuda soberana, ya que muchos países enfrentan niveles insostenibles de deuda. Georgieva ha subrayado la urgencia de reestructurar estas deudas para evitar crisis económicas más profundas y para asegurar que los países puedan invertir en crecimiento sostenible. Para ella, un nuevo enfoque de cooperación económica internacional es necesario para abordar estas tensiones financieras y para asegurar que las economías no caigan en ciclos de recesión y pobreza. Pero pregúntate, ¿qué tuvo que pasar para que Bretton Woods pudiera pasar? ¿Qué evento fue lo que le permitió a los gobiernos incumplir el pago de sus deudas? ¿Qué tuvo que pasar para que un sistema de cooperación económica global pudiera surgir para reiniciar y crear un nuevo orden económico mundial? El tema de la crisis en la deuda soberana es demasiado extenso para abordarlo en este video, pero si quieres saber más te dejo unos enlaces en la descripción donde puedes ahondar en el tema gratis. Pero piénsalo así, las personas que están en posiciones de poder no saben cómo lidiar con el problema de la deuda soberana y le tienen tanto miedo que la única salida que ven es escalar las tensiones a grado de un conflicto de magnitud mundial para tapar el colapso en el sistema financiero que les ha permitido perpetuarse en el poder. No sé si te hayas dado cuenta, pero actualmente las promesas de campaña se centran en regalarte cosas para que votes por alguien. Que si una pensión, que si una beca, que si un salario rosa, un salario básico, todo eso se financia con deuda pública. Cuando la burbuja explote, todas las promesas y los programas sociales que han prometido los gobiernos van a desaparecer y van a tener problemas en serio. Están promoviendo una guerra para tener una excusa para llevar a cabo un Bretton Woods 2, poder incumplir el pago de sus deudas y reiniciar el sistema financiero, logrando así mantenerse en sus trabajos y en sus posiciones de poder. ¿Sabes qué otra cosa se financia con deuda? Las pensiones, los fondos para el retiro y la seguridad social. El colapso de la deuda significaría el colapso de todo eso. Ahora ves la magnitud del problema. ¿Cómo te sentirías si pierdes todo por lo que has trabajado? ¿Cómo te sentirías si pierdes el futuro por el que has estado trabajando? ¿Cómo crees que reaccionarían las personas a esto? ¿Estarían felices? ¿Ahora ves la magnitud de las implicaciones sociales de la crisis en la deuda soberana? En conclusión, la diferencia entre una burbuja en el sector privado y una en el sector público es que cuando explota una burbuja en el sector privado está aislada al sector en donde se infló. Cuando explota una burbuja en el sector público es donde vemos los cambios civilizatorios, guerras y revoluciones, porque todos, absolutamente todos, tenemos exposición a ella. Si te gustó este video y quieres más contenido para ganar seguridad e ir en contra de la narrativa que nos están empujando, considera suscribirte al canal y compartir este video con, aunque sea un amigo. Tu ayuda es invaluable para mí, para llegar a muchas más personas. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe cambiar también. Hasta la próxima.